El Espíritu Santo, cuando mora en nuestras vidas, provoca cambios en nuestro ser. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, eso es lo que esperaríamos, ¿no? Que provoque un cambio. Si yo voy a una escuela a formarme durante 5 años, ¿qué espero ser en una universidad? Graduarme, ¿no? Con alguna especialidad, bueno, en algún área del saber. Y por ahí alguna especialidad, alguna maestría, algún doctorado. ¿Para qué, hermanos? Para adquirir ciertos conocimientos y revestirme de este conocimiento y poder ayudar a la comunidad. Bueno, ese es el origen de las carreras, de los oficios, ¿no? El plano espiritual no es diferente. Cuando nosotros venimos, es cierto, venimos porque el Señor ya nos bendijo. Venimos a elevar un holocausto de labios que llega al Señor como olor fragante, ¿no? Olor grato. Es lo que nosotros creemos por fe. Pero también, hermanos, cuando escuchamos la palabra, cuando cantamos alabanzas como la que recién acabamos de cantar, hermanos, nos hacen reflexionar en nuestro ser, renuevan nuestras fuerzas, nuestro espíritu y provoca un cambio también. El Espíritu Santo, hermanos, es la presencia de Dios en la vida de usted. Usted es cristiano. La gran mayoría de aquí ya somos miembros bautizados. En su momento tomamos la decisión de entregar nuestra vida al Señor. Y recibimos como don, como regalo, el Espíritu Santo. Entonces, por lógica, debiera ya estar produciendo cambios, debiera ya estar produciendo frutos. ¿Cuántos años tarda un árbol de limón en dar limones? 5, 6, 7 años. ¿Cuántos años tarda un árbol de papaya en producir papayas? Le pregunto a usted, ¿cuántos años tiene que entregó su vida al Señor? ¿Cuáles son los frutos que usted está ya produciendo? Y ya hemos reflexionado en Gálatas sobre el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Se puede ubicar usted en Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y aquí se los recuerdo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Pero nos quedamos en el verso 22, en la parte que dice benignidad. ¿Qué es la benignidad, hermanos? En la Nueva Traducción Viviente, que es la traducción que generalmente ocupo, dice gentileza. Vamos a cambiarle a un término más entendible, benignidad a gentileza. Entonces, ya debiéramos estar nosotros produciendo gentileza. Pero, hermanos, ¿qué entendemos por gentileza? Es lo que vamos a ver en unos minutos más. ¿Qué le pedimos al Señor habitualmente? Señor, dame sabiduría. Señor, dame paz. ¿Dame qué, hermano? ¿Dame qué, Señor? Fe, paciencia. ¿Qué más le pedimos al Señor? ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios gentileza, benignidad? ¿O no se le pasó por la mente en algún momento dado? ¿Sí? Es posible que a la gran mayoría de nosotros jamás se nos haya cruzado por la mente que la gentileza es un fruto que nosotros como cristianos debiéramos estar emanando todos los días de nuestra vida. No nada más cuando estamos con las personas que nos caen bien o nuestro entorno cercano, sino con todos. Vivimos en un mundo, hermanos, que parece una selva, donde solamente sobrevive el más fuerte, el que más sabe, el que es más atractivo, el que tiene mayor poder económico. En el plano congregacional podríamos anhelar sobresalir sobre los demás por nuestra hermosa voz, por nuestra manera elocuente de orar, o de decir versos de memoria, o sabernos la doctrina, o sabernos la liturgia.
por tener una gran habilidad con los instrumentos musicales, nuestra capacidad oratoria, o por tener estrategias o mejores ideas que aquellos que están en el cargo en turno, ¿no? Podríamos nosotros decir, yo soy mejor que el que está ahí. Pocas veces, hermanos, se nos ocurre, no generalizo, porque quizás usted sí, pero en general, muchos de nosotros es probable que se nos esté pasando pedir a Dios ser gentiles con los demás, porque consideramos que ser gentil con los demás es algo que se aprende en casa, es algo de buena educación o es algo que algunas personas traen de manera natural. Y dejamos de lado que es una virtud fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí vemos hermanos que son muy conocedores de la Escritura, que son muy elocuentes, que tienen muchos dones y habilidades, pero no son nada gentiles con las personas. Pero bien, hermanos, para que usted me entienda qué es gentileza, vamos a ver qué dice la Real Academia Española de la Lengua. Gentil es una persona hermosa, agradable o que tiene gracia, o amable o cortés, y no al apellido Cortés, cortesía. Algún sinónimo de gentileza sería educado, correcto, gallardo, apuesto, elegante, manso. Ya no me gustó manso, ¿verdad? ¿Sí se habían ustedes puesto a reflexionar sobre esta expresión? Las Escrituras nos hablan sobre la gentileza a lo largo de ellas. Viene primeramente de una raíz griega que dice, o que es epieikía, que quiere decir que contiene la idea de un trato suave o moderado, ¿sí? Gentileza es un trato suave y moderado. En primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 3, dice sobre los líderes de la iglesia: todo aquel que aspire a ser líder de la iglesia, vienen algunas determinaciones. No debe emborracharse ni ser violento. ¿Qué debe ser, hermanos? Debe ser amable, no debe buscar pleitos ni amar el dinero, y entre otras cosas. Pero aquí me enfoco a que debe ser amable. El líder de la iglesia, el hermano que tiene un cargo, debe ser amable. Pero no solamente es el líder de la iglesia. Le invito a que se vaya un poquito más adelante a Tito, capítulo 3, verso 2. Aquí ya habla en la iglesia en general, hermanos. Los hermanos no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. En cambio, ¿qué deben ser, hermanos? Amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Amabilidad, recordemos que es gentileza, fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Santiago 3:17, hermanos. Un poquito más adelante. Dice, aquellos que, ponga atención a esto, pero la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura, y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión, de buenas acciones, no muestra favoritismo y siempre es sincera. Nuevamente, la sabiduría de Dios, hermanos, es amable. Aquella persona sabia ante los ojos de Dios, entre muchas cosas, es amable, es gentil. Pablo, cuando escribía sus cartas, cuando le escribe a los hermanos de Corinto, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, ¿cómo inicia esta carta, hermanos? Ahora yo, Pablo, les exijo con fuego del cielo, o como dice, hermanos, ahora yo, Pablo, les ruego con ternura y con bondad de Cristo. Y ahí inicia este capítulo de esta carta.
Cuando Pablo se acerca a los creyentes, cuando Pablo quiere exhortar a alguien, lo hace con ternura y la bondad de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 18. Aquellos que somos cristianos y que estamos sujetos a alguien, a alguna autoridad o algún patrón, ¿cómo debemos tratar a nuestros amos, a nuestros empleadores? ¿Con qué, hermanos? Con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también incluso si son crueles, incluso si son injustos. ¿Qué nos pide el Señor, hermanos, a nosotros como hijos de Dios? Ser gentiles con los demás. ¿Solamente con el que me trata bien? Con todos, hermanos, con todos. Otra raíz de la expresión de la gentileza, praus o prautes, quiere decir manso, mansedumbre. Es decir, esta persona que no es agresiva, esta persona que es tranquila, apacible, y otros sinónimos. Y esto lo encontramos en primera de Pedro. Sígase quedando en primera de Pedro, capítulo 3, verso 4. Nos dice: en cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu que, hermanos, tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. O el Señor quiere hijos implacables, hijos duros, hijos castigadores, que se castiguen los unos a los otros por sus pecados cometidos, por sus faltas. Hermanos, ahí está el texto, ser gentil, hermanos, o manso, ahora entendiendo desde la raíz, no es algo que se busque como prioridad entre nosotros. Siempre buscamos yo ser el que mejor predique. Bueno, es hipotético, hermanos, porque no pasa eso aquí. Pero imaginemos que entre los predicadores e instructores digan: no, yo quiero predicar mejor que Uri. Digamos que yo me ponga que predica muy bonito Uri o Génesis, y voy a predicar mejor que ellos y voy a prepararme de tal manera porque yo tengo que sobresalir sobre ellos. Eso no sería gentil, hermanos. Eso sería buscar un beneficio, sería egocentrismo, ¿no? Y eso es pecado. Y así podemos ir viendo banca por banca, sociedad por sociedad, y podríamos nosotros detectar, porque somos seres imperfectos, podríamos detectar ciertos destellos de este tipo de situaciones. Yo quiero que sobresalga mi hija sobre los demás. ¿Qué estoy inculcando en la criatura? La competencia. ¿Y en el pueblo de Dios debe existir la competencia? No, hermanos. Yo como pastor, ahorita que viene la escuelita bíblica de vacaciones, voy a poner a mi hija que predique. Porque asumimos que ella trae por herencia al pastorado. Nada que ver. Estaría yo quizás forzando a mi hija a hacer algo para lo cual no está capacitada, ¿no? O preparada. Y es donde, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Siempre el ser humano va a buscar sobresalir sobre los demás, pasar encima de los demás, no importa quién, no importa cómo, ni cuándo, ni las formas. Podríamos carnalmente asumir que no queremos ser una persona sumisa o débil, porque consideramos que la gentileza o la mansedumbre es un hombre sin poder de decisión, un hombre sin carácter, un hombre manso. Porque eso es lo que la gente no quiere ser. No queremos ser mansos, queremos ser la autoridad. Porque Deuteronomio dice que nos puso el Señor por cabeza, no por cola, ¿no? Ahí cambiamos ahí las escrituras, ¿no?
Pero cuando nuestro Señor Jesucristo en una ocasión dio a conocer su carácter a la multitud, ¿cómo se presentó, hermanos? Mateo 11:29. ¿Cómo se presenta en un momento dado nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice el Señor? ¿Yo qué soy? ¿Qué dice en la pantalla? Yo soy humilde y tierno de corazón. Reina Valera dice manso. Yo soy humilde y manso. Entonces ahí ya no me gustó. Yo quiero ser príncipe como lo es nuestro Señor. Príncipe sí quiero ser, pero manso no. Pero nuestro Señor se presenta como una persona humilde y tierna o mansa. Quiero poner la siguiente imagen para ustedes. Espero que no me falle esto. Hice pruebas y veremos. ¿Qué vemos aquí, hermanos? ¿Qué estamos viendo? Una leona cazando con sus mandíbulas, con sus garras poderosas, ¿no? ¿Qué vemos acá? Una leona cazando con sus garras y sus mandíbulas. ¿Y qué vemos aquí? ¿Una leona cazando? No, está cargando a su cachorro. ¿Con qué, hermanos? Con delicadeza, amabilidad, con ternura. Aquí lo que llama la atención o lo interesante, hermanos, es que una leona tiene la fortaleza, la capacidad, la autoridad, fuerza en sus garras, en sus mandíbulas para destrozar a un animal grande o un ser humano. A nosotros nos manda a volar. Pero ese mismo animal poderoso también tiene la capacidad para tratar a un cachorrito, a su hijito, con ternura y con suavidad. ¿Sí se da cuenta, hermano? Un animal que no tiene razonamiento, un animal salvaje, como dicen aquí. Ese animal, a menos que tuviera demasiada hambre, se comería a su cachorro, pero aquí vemos que lo trata con ternura. Un padre, hermanos, muchas personas, un padre tiene autoridad sobre sus hijos, ¿sí, verdad? Y tenemos la posibilidad de lastimarlos o de tratarlos con ternura. Nuestro hijo, consciente o inconscientemente, va a aprender de nuestro ejemplo, como nosotros los eduquemos. Si nuestro hijo golpea a sus hijos, es porque probablemente lo aprendió de nosotros. En el plano humano, hermanos, muchas personas podríamos considerar que somos como leones, poderosos. Poderosos en su poder socioeconómico, poderosos por sus músculos, poderosos por su sabiduría, por su conocimiento, por sus títulos académicos. Consideramos a muchas personas, hombres y mujeres, poderosos por sus influencias. También a personas que tienen cargos en el gobierno o en una empresa. Son personas que nosotros podemos considerar poderosos y que pudieran ser como esta leona, cazando a sus presas. Así vemos a muchas personas. En el plano espiritual, congregacional, podríamos decir que un pastor tiene mayor poder que un congregante común. ¿Sí o no, hermanos? Hay hermanos que dicen, es que hermano, no le puedo decir hermano porque usted es pastor. Pues soy tu hermano. Fui a un lugar aquí muy lejano y todo el tiempo me dijeron pastor, 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 pastor.
Y era un trato muy diferente, ¿no? Dije, wow, ya sentí la autoridad, ¿no? Se siente, ¿no? Y muchas veces podríamos perder el piso. Podríamos asumir que ser miembro de un liderazgo, ser miembro del consejo local, ser parte de la sobreveeduría, de la coordinación del sector, del consejo de administración, del consejo ejecutivo general, nos da poder y autoridad. Y sí, administrativamente sí nos da autoridad, hermanos. Pero ¿qué dice el Señor? Los títulos eclesiásticos, obrero, diácono, ministro o pastor dedicado. Alguna vez alguien me dijo, ¿ya vas a ser nuestro pastor de veras? Pues al menos que hayan sido de mentiritas las desveladas que me eché en el interinato, ¿no? Muchas veces tenemos ideas torcidas en nuestra mente, en nuestra cabeza. Pero es la herencia del mundo en nuestras vidas. Repito, los seres humanos podríamos utilizar nuestro poder para influir en los demás, para obtener muchos beneficios. También podríamos utilizar este poder desde cualquier plano, hermanos, para poder explotar al prójimo. Usted podría explotar a su propia familia, aquellos que son jefes de hogar. A veces no es necesario lastimar u ofender a alguien con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras miradas, hermanos. Nuestra boca, hermanos, a veces puede hacer sentir mal, ofender o destruir a muchas personas. Entonces, si actuamos de esta manera, ya sea con acciones, con actitudes o con lo que emana nuestra lengua, hermanos, estamos evidenciando que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no está produciendo el fruto que debiera en nuestro ser. Por el contrario, hermanos, si actuáramos como la leona con su cachorro, a pesar de ese poder, autoridad y grandeza, a quien trata con delicadeza y suavidad, podríamos decir, si nosotros actuáramos como ella, que el Espíritu de Dios ha producido gentileza, amabilidad, mansedumbre en nuestra vida. Filipenses, hermanos, le invito a que se ubique en Filipenses. Capítulo 2. Y hermanos, esto es una pregunta, o más bien es la actitud que nosotros debemos imitar. Dice Filemón, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Pregúnteselo usted. ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose los unos a los otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse ¿en quién? En los demás. Jesús, a pesar de ser quien era, no se aferró a su poder, no se aferró a su autoridad para pasar encima de los demás. Usted puede ver en los evangelios en cuántos momentos el Señor, si Él hubiera querido,
manda a traer ángeles y destruye por legiones a todos aquellos que querían hacerle daño, o a los escribas. En algún momento yo, cuando era más chico, decía: ¿por qué el Señor no dejó mudos a los escribas y fariseos, ¿no? Esos que tanto preguntaban, que los dejara mudos con eso. El Señor no se aferró a su autoridad y su poder para destruir. ¿Qué pasa si yo miro feo a alguien con autoridad? Usted lo vive a diario en las calles, a esos de uniforme azul. ¿Qué pasa si yo volteo a ver y mantengo contacto visual? Oríllate. En el oficio que tengo, no hacer contacto visual. Si haces contacto visual, ya sabes. Porque también la vida de estas personas es muy estresante, están al límite, hermanos. También su vida está en peligro en cualquier momento. Es entendible, hermanos. Filipenses 2, 5 al 6 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Jesús, teniendo la naturaleza divina, el poder, se hizo hombre de carne y hueso como nosotros. Se sometió a las autoridades de esta tierra, fue obediente y, para acabar, se sacrificó por tus pecados y por mis pecados, siendo Dios. Si el Señor hizo eso, nosotros tenemos licencia para ser arrogantes, hermanos, tratar mal a los demás y destruirlos con nuestro limitado poder y autoridad. Dice Richard Strauss acerca de la mansedumbre: en la literatura griega clásica, praus puede referirse a palabras bondadosas que tienen poder de animar. Pueden referirse a palabras que son como una medicina confortante y calmante con el poder de sanar. ¿Cómo son sus palabras, hermanos? ¿Cómo son sus expresiones para con los hermanos? ¿Son amables? ¿Consuelan? ¿Dan ánimo? ¿O destruyen? ¿Cómo son sus palabras, hermano? Isaías 40. Vamos a ver la potencia de Dios. ¿Cómo es Dios en su naturaleza, hermanos? Isaías capítulo 40. Antiguo Testamento. Porque no se me vayan ahí a perder en el Nuevo Testamento. Capítulo 40, quiero que se ubique en el verso 10. Sí, el Señor soberano viene con poder y reinará con brazo poderoso. Miren, Él trae consigo su recompensa. Habla de un Dios poderoso. Ubíquese un poquito más adelante, en el verso 15. ¿Qué dice? Porque todas las naciones del mundo no son más que un grano de arena en el desierto, no son más que una capa de polvo sobre la balanza. Él levanta el mundo entero como si fuera un grano de arena. ¿Usted ha ido a la playa y levantado la arena? En alguna versión Reina Valera dice: Él puede levantar una isla. ¿Sí? Con esa autoridad, con ese poder, se describe a Dios. Un poquito más adelante, versos igual de Isaías 40. Isaías 40, versos 25 y 26 dice: ¿con quién me comparará? Dice el Señor. ¿Quién es igual a mí? Pregunta el Santo. Levanten la mirada. Ahorita no, porque no se ve, pero cuando esté despejado, levanten la mirada hacia los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder, su incomparable fuerza, no se pierde ninguna de ellas.
Nos habla de un Dios fuerte, poderoso, que nos podría destruir como ver un dedo, así, comparándolo como un ser humano. Pero hermano, ubíquese en el verso 11. ¿Cómo es Dios? A pesar de su gran poder y autoridad, nuestro Dios, ¿qué hace para con su pueblo? Alimentará a su rebaño como un pastor. Llevará en sus brazos a los corderos y los mantendrá cerca de su corazón. Guiará con delicadeza a las ovejas con crías, a aquellas que apenas han dado a luz. Así es Dios, hermanos. A pesar de su poder y su autoridad, a pesar de que Dios nos podría destruir en cualquier instante, desde el momento en que tenemos una mala actitud, un mal pensamiento, el Señor tiene compasión de nosotros y nos trata con delicadeza, nos mantiene cerca del corazón. El Señor tiene ternura con su pueblo. El apóstol Pablo, recordemos 2 Corintios capítulo 10 verso 1, se dirige a los hermanos de Corinto con la expresión: les ruego con ternura y bondad de Cristo. Y recordemos Mateo 11:30. Nuestro Señor le habla a quienes le escuchaban diciendo que su yugo es fácil y es ligera su carga. El sistema religioso de ese momento había sobrecargado al pueblo de muchas encomiendas, muchos reglamentos emanados de hombres o modificados por hombres para saciar ambiciones de hombres, ¿sí? Y era muy complicado que una persona a pie como nosotros pudiera estar, como la expresión, pudiera estar en armonía con todos este sistema religioso, hermanos. Era bien complicado. A esta gente, súmele usted el Imperio Romano, que ya le había cargado, aparte de invasión, impuesto tras impuesto, y los impuestos y los pagos del sistema religioso. Básicamente el pueblo vivía para poder sostener a estos dos enormes monstruos. Cuando el Señor aparece, les ofrece descanso y libertad. Mi yugo es ligero, mi carga es fácil. Actuar con gentileza, hermanos. Los escribas, los expertos de la ley, ¿actuaban con gentileza? ¿Qué le iban a hacer a la mujer adúltera? Porque la ley así lo decía. Pero ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos? ¿La ejecutó? ¿Actuó con dureza? La ley ahí estaba, hermanos. El reglamento ahí estaba. Las escrituras ahí lo dicen. Pero el Señor actuó con misericordia, con bondad, con ternura, con gentileza. Y le dijo: nadie te juzga, ni yo te juzgo, levántate, pero ya no peques más. Ese es el ejemplo para nosotros como sus seguidores, hermanos. Imitamos a Jesús, actuamos con misericordia y con gracia ante los demás, ante el pecador, ante el que ha caído. Cuando vemos a un hermano que está haciendo algo que no está bien, actuamos así, hermanos. En Lucas capítulo 9, versos 51 y 56, hay un suceso muy interesante. Lucas capítulo 9. Solamente lo voy a pasar por encima. Pero aquí menciona que cuando se acerca el tiempo ya de ascender al cielo, Jesús deseaba ir a Jerusalén, pero tenía que pasar por tierra de los samaritanos. Los samaritanos tenían un pleito muy, muy fuerte con los judíos, hermanos. Cuando el Señor manda a unos emisarios para preparar su llegada,
Dice, Jesús envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que hicieran los preparativos para su llegada, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Entonces, cuando Santiago y Juan vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? No te dejaron pasar. Hermano, la hermana ya hizo esto y el hermano ya hizo esto otro. Necesitan ser disciplinados ya. Necesitan ser regañados ya. Necesitan ser expulsados porque no son dignos de formar parte de Talitha Kumi. A veces, hermanos, sin darnos cuenta, actuamos como estos varones. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Quién de ustedes es Juan y quién de ustedes es Santiago? La carnalidad, hermanos, es la que nos lleva a desear castigar y destruir al enemigo, incluso aunque sea hermano. Pero ¿qué hizo Jesús? Jesús los reprendió. En alguna de sus versiones, hermanos, se agrega lo siguiente: ustedes no se dan cuenta de cómo es su corazón, pues el Hijo del Hombre no vino a destruir vidas, sino ¿a qué vino? A salvarlas. Cuando reprende a Juan y a Santiago, les dice esto. Yo creo que voy a empezar a usar esto también. El Señor no vino a destruir vidas, sino vino a salvarlas. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera el Señor de usted y de mí, hermanos? Gálatas capítulo 6, verso 1. Dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por el pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto. ¿Con qué, hermanos? ¿Con castigo y fuego eterno? No, hermanos, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos, ustedes en la misma situación. Hace mucho tiempo en la familia alguien muy querido criticaba a otro pariente. ¿Por qué? Porque había cometido adulterio. ¿Que por qué lo hizo? ¿No? Década y media después, este que criticaba tan fuerte cayó en lo mismo. Por eso el Señor dice: cuida de no caer. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 23, dice: no te metas. Esto es un exhorto para nosotros, ¿sí, hermanos? Este es un exhorto para usted. No se metan en discusiones necias sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo, usted, no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos. Debe ser capaz de enseñar y ser paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Y eso lo veíamos en la escuela sabática, ¿sí? Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. ¿Y el enemigo qué quiere? Péleate con tu hermano. Tú tienes la razón. El hermano cantó feo. El hermano tocó mal. Tú tocas mejor que él. Tú eres mejor. ¿Por qué te quedas ahí? Tú puedes sobresalir. Eso es lo que el enemigo nos está diciendo constantemente a nuestro corazón. ¿Cómo debemos actuar nosotros? Con sabiduría, hermanos, con ternura, sobrellevándonos los unos a los otros, siendo pacientes, siendo bondadosos, siendo tiernos, hermanos.
Entonces, cuando la gentileza de Dios se manifiesta en nuestra vida, cuando el Espíritu de Dios está produciendo esto en nuestra vida, uno, las personas se encuentran tranquilas con nuestra presencia. Cuando usted llega a un lugar, ¿cómo se pone la situación? Las personas pueden expresar sus opiniones libremente, pueden mostrar sus sentimientos libremente sin miedo a usted. Si es así, la gentileza se está manifestando en su vida. ¿Somos sensibles a los pensamientos y sentimientos del prójimo? A veces voy a decir una verdad, pero si esa verdad va a destruir a mi hermano, ¿qué debo hacer? ¿Destruirlo? Pues es la verdad. ¿O debo ser sensible? Somos sensibles a los pensamientos. No debemos, punto 4, no debemos desanimar a quien está dolido por alguna situación. O no debemos seguir desanimando al hermano que es inmaduro espiritualmente. Maduro espiritualmente no quiere decir hermanos de recién ingreso, hermanos. Hay hermanos bautizados ya de décadas que seguimos siendo inmaduros espiritualmente. No los sigamos desanimando, al contrario, tenemos que animarlos, tenemos que abrazarlos para que alcancen la madurez. Siguiente, respetamos a las personas sin importar su estatus social, su estatus financiero, su religión. Nosotros convivimos entre nosotros 2, 5 horas, pero el resto del tiempo convivimos con personas de diferente credo. O nos la pasamos peleando con ellos, o porque tienen diferentes convicciones a las nuestras. Siguiente, persuadimos con bondad y amor, no con intimidación o amenazas o exhibición pública. ¿Cómo convencemos a las personas? ¿Cómo las persuadimos a que hagan la voluntad de Dios? Ve a la iglesia, si no vas a perder tu membresía. ¿Qué me va a decir el hermano que no viene? Pues, adelante, hermano. Amenazas no aplican en el pueblo de Dios. Evitamos lastimar a los demás con nuestras palabras. Corregimos con palabras de consolación, de ánimo, sabias y tiernas. Y no nos sentimos amenazados o con resentimiento cuando alguien nos da una crítica o alguien está en contra de nosotros. No hablo solamente del plano espiritual aquí de la iglesia, sino fuera. Sí, sé que no le caigo bien, pero no pasa nada. Tiene una mala comprensión, tuvo un mal día, me contestó mal, qué sé yo. Lo que hago es ir a aclarar las cosas, y si no lo permite, pues el Señor hará su obra, pero tenemos que pedirlo nosotros y desearlo. Cuando actuamos de esta manera, queridos hermanos, estamos manifestando o estamos evidenciando la gentileza. Pregunte al hermano que tiene junto a usted. Pregúntele a su hermano: ¿soy una persona dominante? ¿Soy una persona crítica, pero no crítica sino criticona? ¿Soy una persona necia en mis puntos de vista? ¿Soy duro en mis palabras? ¿No tengo tacto? ¿Las personas se sienten amenazadas con mi presencia? ¿Se sienten temerosos o juzgados? El cristiano que sinceramente quiere ser cambiado a la imagen de Jesús buscará siempre vestirse de mansedumbre, misericordia, paciencia, perdón y amor. Y eso lo encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 12-14 y 1 de Timoteo 6-11. Por cuestión de tiempo voy a irme así, hermanos. Concluyo con lo siguiente. Gary Thomas dice lo siguiente. Ponga atención. El evangelio no tiene que ver con ganar una discusión. Trata de reconciliar a las personas con Dios y los unos con los otros. La fuerza no reconcilia, sino separa. Las demandas legalistas no invitan, sino distancian. La gracia y la gentileza edifican puentes. Filipenses 4:5. Finalmente, hermanos. Filipenses
4, 5. ¿Qué debemos reflejar, hermanos? ¿Qué dice Filipenses 4, 5 aquí en pantalla? ¿Qué dice? ¿Qué debe ver el mundo en nosotros? Se lo voy a cambiar a Reina Valera 60. ¿Qué dice? ¿Qué debe ver la gente del mundo de nosotros? Su gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Eso ve la gente de nosotros? Entonces, hermanos, le pido que si el hermano le dijo, sí, eres esto, pues hay que trabajar. Pero si el hermano dijo, no, eres gentil, gracias a Dios, vamos por buen camino. Pero si el hermano dijo que sí, que soy necio, que soy duro, o no dijo nada, entonces hay un poquito que trabajar. Y solamente, hermanos, es buscándolo a Dios. El cristiano que sinceramente quiere ser cambiado en la imagen de Jesucristo, buscará por sí mismo vestirse con mansedumbre, misericordia, paciencia, perdón y amor. Que Dios nos bendiga, hermanos. Paso a ustedes.